Actualmente me encuentro cursando el cuarto año de medicina. Ya estamos con el partido de megaloblastos, ¿no? Es un proyecto en conjunto de todos los auxiliares y estudiantes que buscamos mejorar la carrera. ¿Ya? Ustedes han debido ver, por ejemplo, en anatomía, sin ir lejos, cadáveres de la Católica y de otras universidades, ya que tienen ya la plastinación. Es decir, que se conservan las estructuras por más de 50 años y en un estado muy óptimo, ¿no? Pintadito y todo, ¿no? Y pues aquí no se hace eso porque nadie innova, ¿ya? Porque no se busca hacerlo. Ya he hablado con muchos docentes y no te dan bola, he hecho un proyecto ahorita para la solución fijadora para que se pueda rehidratar el cadáver y miren, ya lo he presentado en mayo los materiales y hasta ahorita no me los entregan. De todo burocrático y se busca mejorar ese aspecto porque si algo no se pone en todo esto cuando hay una inversión en la Gabriel se hace a través de un POA. Un POA es el plan operativo anual, ¿ya? Si no se pone en el POA difícilmente se puede hacer algo, ¿ya? Digamos que se jode este aire acondicionado y si no está en el POA no lo van a arreglar hasta que se reformule el POA y ese es 6 meses más. Entonces, como estudiantes, yo creo que tenemos que conocer qué procedimientos se hace para tener los materiales adecuados en la carrera. Sin embargo, estamos aquí para convertirnos en médicos, ¿ya? Y vamos a iniciar en esta fase con tejido epitelial, ¿ya? Las jornadas van a ser por una semana en estos horarios, 5, creo que mañana es 4 de la tarde, 5 de la tarde. Mañana ya inicia la auxiliar ¿ya? Va a haber premios, sí. Uno de los libros más actualizados que ahora hay es Histología de Gardner, la 7ª edición. Ya hasta la 5ª edición lo hacía el Elsevier, una editorial alemana. ¿Ya? Es bonito el libro, pero el Ross es mejor. Entonces, ¿cómo les puedo decir? El Gardner, Histología de Gardner, es, digamos, como que lo hubiera hecho las partes que el Ross no lo explica bien. Gardner lo explica maravilloso, bonito, ¿ya? Y las partes que explica el Ross bien, Gardner de chipa y no te hace entenderlo, ¿ya? Pero la nueva edición pasó a ser de la editorial que actualmente le escribe el Ross, ¿ya? El Walt Klubner, que es la página americana de Estados Unidos, la Today, ya que es una de las referencias en artículos médicos más importantes del mundo, ¿ya? Y esa misma editorial ahora está produciendo Gardner y está produciendo el Ross. Los artículos que salen, artículos científicos, tanto de histología, anatomía y demás, los que están actualizando actualmente es Estados Unidos. Es el que está produciendo esos artículos y los plasma en libro. Ya las demás editoriales ya no están haciendo eso. Directamente pagas vos el acceso a los artículos y ya no los están poniendo en libro. Pero Estados Unidos sigue con el método tradicional de poner esos artículos en libro, ¿ya? Y van a escuchar de unas células en el riñón que son las células de Nord, ya las que producen renina. Y eso no está en el Ross, pero en la nueva edición que va a haber, acuérdense que va a estar. Ese artículo lo ha sacado a Estados Unidos y lo van a poner en la nueva edición. Creo que ya hay una nueva edición del Ross, ¿no ven? Lo vi no hace mucho. Está todavía en producción. Bueno, vamos a iniciar y para entender tejido epitelial tenemos que saber qué es un tejido, ¿ya? Un tejido va a ser el conjunto de células y la sustancia que lo va a rodear, es decir, la matriz extracelular. Entonces, la célula se la define como la unidad estructural, funcional y genética de un ser vivo. ¿Por qué decimos estructural? Porque lo compone. ¿Por qué decimos funcional? Porque permite el desarrollo de esta, y genética porque permite transmitir de generación a generación. Se dice, ya en psiquiatría lo van a ver y en psicología, y en psicopatía, mejor dicho, que uno hereda los traumas de 3 generaciones pasadas, ya sean traumas, mecanismos de defensa, estados de ánimo. O sea, hay un componente genético ya en el estado psicológico que se hereda de 3 generaciones atrás. Y a veces muchas dicen, ¿por qué me siento mal si toda la vida estoy yendo bien? Me siento mal por algo, pero no sé qué es.
ahí hay un componente genético, ¿no? Entonces, los psiquiatras han visto que tratando con leves dosis de antidepresivos solucionaban el cuadro así de rápido. Daban placebo y no funcionaba, pero le daban un poquito de antidepresivos y ansiolíticos y el paciente mejoraba exponencialmente. Carga genética, ¿no? Actualmente se ve eso. Por eso se dice que es una unidad genética, porque se transmite de generación a generación. Ahora, la matriz extracelular es una compleja red tridimensional, le digo yo, de macromoléculas. ¿Ya? Eso lo van a ver en tejido conjuntivo, la matriz extracelular, porque el epitelio carece o es muy escaso en ese tejido. Ahora, dos términos que tienen que saber para su vida: ¿qué es parénquima y qué es estroma? El parénquima es la porción funcional del tejido. El estroma es la porción de sostén, la porción estructural. ¿Ya? Esos dos términos tienen que conocerlos muy bien. Ahora, 4 tejidos básicos. ¿Ya? Entonces, en estos tenemos al tejido epitelial, al tejido conectivo o conjuntivo, al tejido muscular y al tejido nervioso, ¿no? Entonces, el epitelial se va a encargar de recubrir, tapizar y formar glándulas. El tejido conectivo da soporte estructural y funcional a los otros 3 tejidos, ¿ya? Al epitelial, al muscular y al nervioso, ¿ya? Ahora, el muscular, sus células son contráctiles y van a producir lo que es el movimiento. El sistema, lo que es el tejido nervioso, va a recibir, transmitir e integrar los estímulos nerviosos del exterior e integrarlos al interior y ejecutar una respuesta. Ahora, si nos vamos al tejido epitelial, ¿ya? Definimos al tejido epitelial como un tejido básico avascular, ¿ya? Que va a estar compuesto, ¿por qué? Por células y una matriz extracelular. Las células ya van a ser muy abundantes y unidas entre sí, ¿ya? Ahora, ¿qué funciones cumplen estas células? Estas células recubren, revisten, forman la función funcional de glándulas, ¿ya? Y actúan como receptores. Ahora, cuando yo les diga cuál es la diferencia entre recubrir y revestir, ¿quién sabe? Bien. Recubrir es por fuera, revestir es por dentro. Y esa pregunta la hace el doctor Iriarte. La hace el doctor Iriarte. Y ahora, una célula, ¿ya? La vamos a dibujar aquí, una célula epitelial. Digamos una célula cilíndrica, ¿ya? Su núcleo, ¿ya? Va a tener 3 regiones, ¿ya? Una región apical, una región lateral, dos regiones laterales, y una región basal, ¿ya? Sí o sí. La región apical está en contacto con la luz, ¿ya? O con el medio que lo está rodeando. La luz, ¿ya? Es la cavidad en órganos huecos, ¿ya? Y cuando tomamos un órgano hueco como referencia, la capa superficial es la que está más cerca de la luz. Por ejemplo, ustedes ya han visto en embriología, el ciclo sexual femenino, que había lo que era el endometrio, miometrio y perimetrio. ¿Cuál sería la capa superficial de esas 3? ¿Cuál? Perimetrio. El endometrio. ¿Por qué? Dibujamos el cuerpo uterino. No soy muy buen dibujante. Digamos que este es el endometrio, ¿ya? Aquí el miometrio, este de acá el miometrio, y este de acá el perímetro. Aquí va a estar el endometrio, y esta es la luz, la cavidad dentro del útero. ¿Cuál es la más superficial? El endometrio. La cavidad que está en contacto con la luz es la más superficial, ¿ya? Lo mismo, por eso se le llama apical a esta zona. Es la parte más superficial y la que está en contacto con la luz, ¿ya? Y esta, ¿ya? Va a presentar especializaciones, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Son las especializaciones de la región apical. Ahora, la región lateral va a estar en contacto con la otra célula y va a estar unida mediante uniones intercelulares especializadas. La región basal va a estar apoyada sobre una membrana basal,
pero también va a tener uniones especializadas, lo que es una adhesión focal, ¿ya? Y lo que es un hemidesmoso, que sí es algo así, es un hemidesmoso, ¿ya? Entonces, esas son las características que va a tener las células del tejido epitelial. Ahora, la matriz extracelular es escasa. Pregunta de examen. Lo que está en rojito siempre ha sido pregunta y va a ser pregunta de examen. ¿Ya? Ahora, las características del epitelio en sí. ¿Ya? Es avascular, no tiene irrigación, tiene una escasa matriz extracelular, polaridad morfológica y funcional. Cuando yo les hablo de polaridad, quiero decirles que tiene regiones bien definidas. Hemos visto, ¿no?, que la célula tiene unas regiones apical, regiones laterales y una basal. Eso quiere decir polaridad. Regiones bien definidas. Ahora te dice morfológica, es decir, en la forma o estructura, y funcional. Es que decir que cada región tiene una función específica. Ahora, tiene uniones intercelulares especializadas, está apoyada sobre una membrana basal y funciona como una barrera selectiva, o otros libros prefieren llamarlo como semipermeable, ¿ya? Es decir, que permite el tránsito de unas moléculas y de otras no, ¿ya? Selectivo, ¿no? Ahora, las funciones: secreción, absorción, transporte, protección mecánica y una función receptor, ¿ya? Ahora, ¿por qué les digo esto? Secreción, por ejemplo, el epitelio cilíndrico y cúbico, generalmente cilíndrico, simple, cumplen esta función de secreción, de absorción. El cilíndrico simple también, bastante cilíndrico. Transporte, ya que permite la difusión de las sustancias. El epitelio plano simple, ¿ya? Entonces, de protección mecánica, el plano estratificado, ¿no? Y así vamos a ir viendo las diferentes funciones en base a cada uno de los epitelios, ¿ya? Pero aquí hay un concepto que tenemos que saber bastante, que es el tejido epiteloide. Y esto lo suele preguntar más que todo el doctor Sangüesa. No he visto que el doctor Iriarte lo pregunte. A no ser que les haya dictado este año, ¿ya? Que sí les va a preguntar, ¿ya? Pero el tejido epiteloide son aquellas células que carecen de superficie apical, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes. Esta es de testículo y esta es de páncreas, ¿ya? ¿Cómo sé que es páncreas? Si usted ha hecho la diáfana, ¿no? Estos de acá se llaman los islotes de Langerhans, ¿ya? Estos islotes de Langerhans, miren, están acá. Es un cúmulo de células epitelioides, ¿ya?, que no tienen una luz en el interior. Por eso se les llama tejido epiteloide, porque carecen de superficie apical, ¿ya? No hay una luz adentro. Pero miren acá, testículo, ¿ya? El testículo está formado por estos conductos, y entre los conductos, miren, están estas células, las células intersticiales o células de Leydig, que secretan testosterona. Ahora, ¿estas células tienen luz en el interior? No tienen luz, por eso es un tejido epitelioide. Y así vamos a ir viendo, en base a ustedes vayan viendo los tejidos, busquen placas fisiológicas y van a ver que todas las que están aquí son glándulas del ojo, en general, ¿no?, que producen hormonas, ¿ya? Y además carecen de superficie libre. Ahora nos vamos a la clasificación del epitelio. Esto no está en el ROS, esto está en Bifure y en Gardner, ¿ya? Me gustó más la clasificación de Bifure que de otro libro. Entonces, lo divide en dos Bifure, en un epitelio de superficie y en un epitelio glandular. Ahora, esta parte ya es ROS, ¿no? ¿En base a qué características tomamos para clasificar el epitelio? La cantidad de estratos, la forma y una clasificación especial, ¿ya? Entonces, la cantidad de estratos, es decir, no te imagines acá, ahí está, ¿ya? La cantidad de estratos quiere decir el número de capas de células sobre la membrana basal.
Simple, solo hay una capa sobre la membrana basal. Esta de plomo es la membrana basal. Estratificado quiere decir muchas capas, dos o más capas, encima de la membrana basal. Si ustedes no dicen sobre la membrana basal, el doctor no se las va a hacer valer. ¿Ya? Tiene que poner, ¿no?, dos o más capas celulares encima o sobre una membrana basal. Sí o sí la tienen que poner eso. Ya, porque si no, no es tejido epitelial. ¿Ya? Ahora, por su forma, plano, escamoso o pavimentoso. ¿Qué quiere decir? Que su longitud predomina sobre el ancho. ¿Ya? Sobre la altura. Ahora, la célula cúbica entre el ancho, la altura y longitud son similares. Ahora, cilíndrica quiere decir que su altura predomina sobre el ancho. Miren, ahí las tenemos, ¿no? Plana, el ancho, se podría decir, predomina sobre la altura. Estas, las dos son iguales, similares de las dimensiones. Y esta, el alto predomina sobre el ancho de la célula. ¿Ya? Eso son las formas. Y ahora una clasificación especial que tenemos al pseudoestratificado, al epitelio de transición, urotelio o polimorfo. ¿Ya? Entonces, el pseudoestratificado, jóvenes, se lo clasifica como aquí se las voy a anotar, y anótenlo porque no está a diapo. Es un tipo de epitelio simple. Solo es una capa de células, lo vamos a poner ahorita. Ahí está. ¿Ya? Este es un epitelio pseudoestratificado. Es un tipo de epitelio simple. ¿Ya? Pero se diferencia del estratificado. ¿Ya? ¿Por qué? Sus núcleos, miren, están a diferentes niveles. Eso hace parecer que es un estratificado. ¿Ya? Entonces, anotamos núcleos en diferentes niveles. ¿Ya? Ahora, según tercera característica. ¿Ya? Uno, vemos que es un epitelio plano simple. Ahora, se llama pseudo. ¿Ya? Pseudo significa falso, así como el amor de su ex. ¿Ya? Así. Ahora, la tercera característica de esto es que todas sus células, miren, todas sus células alcanzan la superficie basal. Todas las células alcanzan su superficie basal, pero no todas llegan a la apical. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, ya voy a hacer un acercamiento. Ya, vamos a sacarlo. Espero que hayan anotado. Vamos a hacer un acercamiento. Entonces, aquí tenemos, miren, al epitelio. Aquí están alcanzando la superficie basal y aquí la apical. Y vamos a buscar una célula que no, miren aquí. Esta no llega a la superficie apical. Esta llega, esta está llegando. Miren, aquí hay otra, aquí hay otra. No todas sus células alcanzan la superficie apical. ¿Ya? Para que sea estratificado, ¿qué tendría que ser? Ninguna alcanza la superficie apical. Hacemos la capa de células y aquí encima otra capa, pero ninguna de las que están apoyadas sobre la superficie basal llega a la apical. Estas sí, algunas no. ¿Ya? Esa es la diferencia con un estratificado. La disposición de los núcleos regulares y que todas alcanzan la superficie basal, pero no todas alcanzan la apical. ¿Ya? Por eso se la define como un epitelio de simple, de tipo simple. ¿Ya? Ahora, el de transición, urotelio, o también llamado polimorfo, ¿ya? Ya vamos a ver por qué. El de transición es un epitelio estratificado. ¿Ya? Estratificado. En el que las células superficiales, más superficial, solo la capa superficial, cambia de forma. ¿Ya? Puede estar así, miren, sus células, sus celulitas.
Miren, están planas. Esto, por ejemplo, hay mucho en la vejiga, ¿no? Cuando la vejiga está llena, está distendida, la orina, el epitelio se hace plano, el de la capa superficial. Pero cuando ya van al baño, relajaron todo, ¿ya? Las células se hacen cúbicas o cilíndricas bajas, solo la capa superficial. Entonces, la definición de un epitelio de transición con epitelio polimorfo es epitelio estratificado, en el que su capa superficial cambia de forma, de plano a cúbico o cilíndrico bajo, o viceversa. Cuando está en cúbico puede pasarse a plano, ¿ya? Pero va a depender de los estados en el que esté ese epitelio. Ahora, otra cosa, no solo se caracteriza por el cambio de forma, sino que cuando está en esta forma, ¿ya? Quiero que vean esta celulita de acá, la voy a hacer más grande, ¿ya? Esas células, si se fijan, algunas tienen dos núcleos y tienen la forma de cúpula. ¿Ya? Miren, ahí está. La forma de cúpula. Y algunos tienen dos núcleos. ¿Ya? Esas células en cúpula también se las llama células en paraguas o células globosas. ¿Ya? Esos tres nombres reciben: globosas, en paraguas o células en cúpula. ¿Ya? Esas tres formas. Algunas llegan a tener dos núcleos, algunas. Característica de un epitelio de transición. Bueno, ahí tenemos de nuevo dos epitelios. Acá nos vamos a la clasificación. Entonces, un epitelio de superficie y un epitelio glandular. Ahora, el de superficie lo vamos a dividir en uno simple y en uno estratificado. Antes de decir esto, vamos a hacer una cosa. El orden de la descripción de los epitelios. ¿Ya? ¿Cómo vamos a describir a un epitelio? Lo vamos a poner acá. El anterior ejemplo. ¿Ya? Para describir un epitelio, primero van a describir la forma del epitelio. ¿Qué forma hay? A ver, me van a indicar. Plano, cúbico y cilíndrico. ¿Ya? Ahora, nos vamos a la parte número 2. Vamos a nombrar el número de estratos. Sus estratos celulares eran simple y estratificado. Y 3, ¿ya? Por las especializaciones de su región apical. Entonces, estas especializaciones pueden ser, ya, que tenga cilios, ya que tenga microvellosidades, pero lo más importante es que sea queratinizado o no queratinizado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que una célula sea queratinizada? ¿Qué es queratinizado o no queratinizado? Lo queratinizado quiere decir que sus células superficiales están muertas. ¿Ya? Por ejemplo, la piel. Las células más superficiales están muertas. ¿Ya? Y tienen ¿qué? Queratina. ¿Ya? Esta es una proteína, ¿ya?, que absorbe los rayos ultravioleta y protege la piel de las radiaciones del sol. Entonces, eso es que sea queratinizado o no queratinizado. Que tenga cilios o que no tenga cilios. ¿Ya? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a clasificar, ¿ya?, a este tipo de epitelios. Ahora, aquí hay una contradicción entre mismas bibliografías,
que el epitelio queratinizado, dicen que otro libro sale eso. Es erróneo decirle que es queratinizado. Se le dice con o sin estrato córneo, es decir, cornificado, también es otro nombre, ¿ya? Cornificado, o con estrato córneo. Es lo mismo, ¿ya? Solo que autores divulgan, ¿ya? Es lo mismo decir queratinizado o cornificado o con estrato córneo. Y va a decir no queratinizado, no cornificado o sin estrato córneo, ¿ya? Esas tres, ustedes van a leer libros, bueno, yo al menos leo unos 4, y veo y uno dice una cosa, el otro dice otra, y luego vas viendo las definiciones y siempre así es lo mismo. Y es otro nombre, eso es lo que los autores manejan diversos. ¿Ya? Y te generan esa confusión. ¿Ya? Entonces, ahora, el epitelio de superficie, ya, lo vamos a borrarlo, y lo que sacó el link, como vamos a describir. Entonces tenemos al epitelio de superficie, al epitelio glandular. El epitelio de superficie lo vamos a ver muy simple y muy estratégico. No es la forma en la que hay que nombrarlo, pero para que nos demos cuenta. ¿Ya? Entonces está el plano simple, el cúbico simple, el cilíndrico simple, que se divide en un ciliado y un no ciliado. Ahora, después tenemos al cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, no ciliado. ¿Ya? ¿Ya? Ahora el estratificado, un plano estratificado que va a ser queratinizado y no queratinizado, o con estrato córneo o sin estrato córneo, o cornificado y no cornificado. ¿Ya? Es lo mismo. Ahora un cúbico estratificado, un cilíndrico estratificado y un epitelio de transición o urotelio. ¿Ya? Cuando yo vi esta clasificación, en el libro de Tórtora también está, me enamoré de esta clasificación. ¿Ya? Simplificó mi vida de una manera espectacular, porque tú veías y decías, ¿cuántas variantes puede haber si hay cilios, si hay microvellosidades, si hay estereocilios y no sé qué? En mi mente decía, ¿qué epitelios tienen? ¿Qué tal clasificación puedo hacer? Buscaba las variantes de todo y me salió una infinidad. ¿Ya? Pero con este esquema se reduce a todo esto. No hay más, no hay menos. O sea, no van a encontrar un cúbico estratificado queratinizado con cilios, no lo van a encontrar. Por eso les digo que es más fácil identificarlo. Cuando yo leía así, decía, entonces puede haber un cilíndrico de transición así, y me moría. ¿No? Pero cuando vi este esquema en el libro, mi vida se simplificó, me gustó y me encantó. ¿Ya? El epitelio glandular lo vamos a ver en un momento. Entonces, este es el plano simple, miren. Una capa de células aplanadas, núcleo central, ¿ya? Y miren, los vasos sanguíneos están debajo de la membrana basal. Si les preguntarían, ¿cómo se nutre un epitelio? Difusión. Por difusión. ¿Y quién permite este tipo de difusión? Un epitelio plano simple. ¿Ya? Es más fácil que se nutra un epitelio plano simple porque está más cerca de un vaso sanguíneo que está en el tejido conectivo. Entonces, quiero que veamos, ¿dónde vamos a encontrar este tipo de epitelios? Es pregunta de examen con el doctor Iriar. ¿Sí o sí? Al epitelio dentro de vasos sanguíneos linfáticos le vamos a llamar endotelio. Entonces, si yo le pregunto, ¿qué es el endotelio? El epitelio polano simple en vasos sanguíneos y linfáticos. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes ya cuando lleguen a segundo y lleguen a patología, ya no les van a preguntar qué es el endotelio, les van a preguntar qué es la activación endotelial, qué es el daño endotelial. Ustedes ya tienen que saber que es un tipo de epitelio. Cuando lleguemos a cardiovascular van a ver todas las características que tiene este endotelio. ¿Ya? Pero ya cuando lleguen a segundo, ustedes tienen que saber. Porque si no están perdidos, van a tener que volver a estudiar histología y volver. Y es doble carga, y aparte del segundo año ya es pesadito. ¿Ya? Entonces, endotelio. Ahora, en el corazón, el epitelio del corazón, en la capa más interna, se llama cardio. Ahora, el epitelio de las membranas serosas se las dice mesotelio. ¿Ya? ¿Cuáles son las membranas serosas por anatomía? Lo tapo. Pleura, pericardio, peritoneo. ¿Ya? Entonces, ustedes han visto los repliegues de peritoneo, todo eso.
la parte que tiene epitelio se llama mesotelio. Luego estamos en los alvéolos pulmonares. Luego en el riñón. En el riñón encontramos en dos sitios el epitelio plano simple. En la cápsula de Bowman y en la asa de Henle. Lo vamos a ver. Y asa de Henle es una placa muy bonita que a mí me gusta porque hay que diferenciarla del tejido adiposo. Uno dice, ¿quién no vas a reconocer tejido adiposo? Es facilito. Luego le pones una placa de asa de Henle y dice, lo vamos a ver ahorita. El endotelio corneal, lo van a llevar en oftalmología, créanme. La capa de endotelio de la córnea es plano simple, pero hay otra capa de epitelial en la córnea, que es otro tipo de tejido, otro tipo de epitelio. Así que les digo, ojo con ese detalle. Y membrana timpánica. Funciones: intercambio, barrera y lubricación. ¿Intercambio de qué? De sustancias, nutrientes. Por eso este es especial en el intercambio de sustancias, porque como es delgado permite el paso de sustancias. Entonces quiero que veamos esta parte. Ya, esta imagen, esta está en el Gardner séptima edición. Cuesta conseguir, yo busqué el PDF y no lo hallé. Solo hay para comprar. Miren, esto de acá es el endotelio. Endotelio del plasma. Estas aquí, ¿qué serían? Los ojos, es la sangre. Ya, entonces este es un vaso sanguíneo. Aquí miren, endotelio. ¿Ya? Entonces este es un vaso sanguíneo. Esta es una tinción de hematoxilina y eosina. Esta es una arteria muscular. Quiero que vean donde están las flechitas. ¿No? Miren, es endotelio. No es necesario que ustedes digan, esta es una arteria y yo tengo que aprender a reconocer la arteria. No. Necesito solo que aprendan a diferenciar la forma del epitelio. Solo la forma. ¿Ese epitelio es plano? Sí. Esta es una vértebra postcapilar, ¿ya? Pero igual, miren, quiero que se conozcan el epitelio. Plano simple y esto es un montón de glóbulos rojos, sangre. ¿Ya? Ahora, ¿se han dado cuenta de una diferencia entre estas dos? La pared, ¿no? Miren, ¿cuál lleva más sangre? Por anatomía. ¿Cuál contiene más sangre? ¿Arterias o venas? Venas. Venas. Miren la pared, es bien delgadita. Es más dilatada. Una vena, una arteria. Una arteria tiene más capas musculares lisas. Miren, su cavidad es más pequeñita en relación a una. ¿Ya? Pero igual los dos tienen endotelio. Ahora, esta es una placa de corazón. ¿Ya? Y lo que me interesa es que sepan solo esta parte, que el endocardio es un epitelio plano. Sí. Hacemos un acercamiento. Esta imagen igual es sacada del Gardner. Por eso no se ve muy bien. Las que son así son sacadas del Gardner, porque no hay una buena calidad de ya miren, ahí está. Ese es epitelio plano simple en el endocardio. Ahora, esta es una placa de una membrana serosa. ¿Ya? Y miren, epitelio, plano simple, tejido conjuntivo laxo. Y aquí se las voy a escribir. ¿Cómo se conforma una membrana serosa? Porque hay membranas mucosas. ¿Ya? Y eso lo van a ver en conjuntivo. Ya hay membranas que son serosas y membranas que son mucosas. Y estas dos se diferencian por el epitelio, que es la capa superficial, y por el tejido conjuntivo, ¿ya? Que es la capa profunda. ¿Ya? El epitelio en una membrana serosa es plano simple. Y a este epitelio le vamos a llamar ¿qué? Mesotelio. Ya no le vamos a decir capa epitelial de la membrana serosa. Mesotelio. ¿Qué tipo de epitelio es el mesotelio? Que es el plano simple de las membranas serosas. ¿Ya? Ahora, el tejido conjuntivo es un tejido conjuntivo laxo. ¿Ya? Lo vamos a ver en el tejido conjuntivo así la Camacho. ¿Ya? Y una membrana mucosa, a diferencia de esta, el epitelio puede ser diferente. O sea, no solo es plano simple.
Una membrana serosa, digo mucosa, puede tener en base al órgano en el que se ubique diferentes tipos de epitelio. ¿Ya? Por ejemplo, el esófago tiene un epitelio plano estratificado. El estómago tiene un cilíndrico simple. Entonces, la membrana mucosa de esas, ya, el epitelio va a ser en base al órgano en el que se encuentra. Entonces, una membrana serosa, su epitelio es variable, al igual que el tejido conjuntivo laxo. Este tejido conjuntivo en una membrana mucosa puede ser variable, puede tener tejido conjuntivo laxo o puede ser tejido denso irregular. Por ejemplo, en el esófago, es el único sitio donde no hay tejido conjuntivo laxo, debajo del epitelio. Es tejido conjuntivo denso irregular. Y es una membrana mucosa, porque la membrana mucosa tiene el epitelio del esófago y debajo su submucosa, que es tejido conjuntivo. Ya que en sí esas dos cosas hacen a una membrana mucosa. Entonces, una membrana serosa con una mucosa es lo mismo, solo que la membrana mucosa, el epitelio es variable y el tejido conjuntivo también. ¿Ya? Y esto me lo preguntó un auxiliar de veterinario. No, así rechera, ¿no? ¿Verdad? Te la pregunta. Está bien, respondí, defendí a la gatita. Entonces, ya ahí tenemos el mesotelio. ¿Ya? Esa es otra placa de mesotelio. Miren, epitelio, plano, signo. Ya tiene una función de hematoxilina y eosina. Y estos son los alveolos pulmonares. ¿Ya? Ahí va a borrar para control. Entonces, estos son los alveolos. Y por ejemplo, el doctor Sangüesa sabía preguntarme en el examen de arquitectura porque él lo toma. Ya decía. Los siguientes tejidos son un tipo de tejido epiteloide, excepto, y te ponía pulmón. O sea, todita las incisos te ponía testículos, te ponía todos los incisos del tejido epiteloide. Y te decía, en uno de los incisos había pulmón. Y el pulmón, mire, tienen alveolos, tienen cavidades. Y aquí está su endotelio, miren. Este es su endotelio, por así decirlo. Ya este no es endotelio, es su epitelio, plano simple, ¿ya? Que está en contacto con una luz. Entonces no era tejido epiteloide. El excepto era pulmón. Y otro después puso glándulas salivales. Igual tienen su luz. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, en histología, ¿ya? Es un poco más complicado que anatomía por una cuestión. No hay muchas imágenes que te expliquen la microestructura de ese cerebro, ¿ya? O del tejido que estás estudiando. Por ejemplo, ustedes van a estudiar músculos en el teatro y van a ver ven los músculos, lo tocan, consolidan fácil. Pero si ustedes solo ven imágenes y no van a teatro, les va a costar más y se van a olvidar rápido, ¿ya? A cambio, cuando ustedes en histología estudian, no ven imágenes de lo que están estudiando. Y cuando no ven imágenes de lo que están estudiando, les cuesta más. Y la verdad no es como que vayas al laboratorio de histología y que puedas ver así como en el anfiteatro. Eso es más complicadito. Por esa parte es más complicadito histología. Pero si ustedes estudian, leen y ven la imagen, están hechos, ya es fácil identificar. ¿Ya? Esta es una placa de riñón, se me hacía que la había sacado, ¿verdad? Vamos a modificarlo un poquito. Esta se llama la tensión de Omori. ¿Ya? Se llama chiquita. ¿Ya? Este es otro tipo de tinción. Es una tinción argentina, porque lo han hecho en Argentina, para que vean que Argentina estaba muy desarrollada en esos tiempos. ¿Ya? Y miren, este es un glomérulo renal, y si hay glomérulo, yo sé que es corteza renal. ¿Ya? Pero alrededor de esta capa, acá estamos viendo al endotelio. Miren, veamos más en esta que es de hematoxilina y eosina que hay en el laboratorio. ¿Ya? Es esta capita de aquí. Esta capita de acá es epitelio plano simple de la cápsula de Bohr. Aquí encontramos los túbulos renales y estos de aquí son asa de Henle. Son epitelio plano simple. ¿Ya? Y nos vamos a la que yo les digo que es difícil de diferenciar de un tejido adiposo. ¿Ya? O sea, uno dice, no, ¿quién no sabe identificar un tejido adiposo?
le pones asa de Henle y caga, así. Cuando a mí me la pusieron la primera vez, yo dije, ¿qué es adiposo? ¿Seguro? Sí. Nah, patatón. Entonces, el asa de Henle, hay que saber la diferencia del tejido adiposo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen características similares. ¿Ya? Tienen células que yo les llamo en anillo. ¿Ya? Yo les llamo, por eso les estoy diciendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su núcleo es excéntrico. Aquí lo tenemos. Lo mismo en una célula adiposa. Miren. Ahí y su núcleo está ahí. Por eso le digo yo célula en anillo de sello. ¿Ya? ¿Han visto, no? Eso de la antigüedad que el rey se ponía aquí, que su decreta era una firmita del anillo. Lo mismo, ¿ya? Ocurre aquí. Pasa que el asa de Henle hace tantos intercambios entre sustancias que desplazan al núcleo de la célula a un lado. Ya, por eso es que esto es así. Ya, por eso le digo yo anillo de sello. Yo les digo porque en gastro, en tejido gástrico, cuando hay un tipo de anomalías, ya cuando hay cierto tipo de cánceres, ya se forman este tipo de células en anillo de sello. Ya, por eso yo les di esa forma, cuando leí patología, precisa parece una de asa de Henle, ¿ya? Pero esa ya es patológica, esta es normal, esta es fisiológica. ¿Ya? Células en anillo de sello, diferencial con tejido adiposo. ¿Ya? Este es endotelio corneal. ¿Ya? Miren. De nuevo, epitelio, plano, sí. Ahora nos vamos al cúbico simple. Los simples son los que más hay, los estratificados casi no hay mucho. ¿Ya? Entonces, ¿dónde encontramos? En páncreas, en ovario, en el folículo de crecimiento que han visto en embriología, ¿ya? Los túbulos renales, aquí ojo con los detalles. Les dije que había riñón en cápsula de Bowman, ¿ya? Pero también les dice que había asa de Henle. Pero en los demás túbulos renales hay epitelio cúbico simple. Y el doctor Iriarte, no sé qué tiene con los túbulos renales. Siempre lo pregunta. Siempre lo pregunta. El epitelio de los túbulos renales. Ahora, tiroides. ¿Cuál tiene cúbico simple? Los bronquiolos pulmonares ya tienen todo tipo de epitelio. Y uno de ellos también es el cúbico simple. Y los plexos toroideos, que está en el sistema nervioso, ¿qué producen? ¿Alguien sabe? Líquidos cefalorraquídeos. ¿Ya? Y esa se la puede ver con hepatoxilina y con otros tipos de definición. Entonces, por si acaso, vean el epitelio cúbico, dice conductos pequeños de glándulas exócrinas. ¿Ya? Este páncreas, esto de acá no es, bueno, es páncreas. Lo sé por estos acinos de acá. ¿Ya? Estos son acinos serosos, específicos del páncreas. Pero esto de acá no es un islote del ángel. Esto de acá, ¿qué es? Un conducto. ¿Ya? Y este conducto tiene epitelio cúbico, sí. ¿No? Ahí lo tenemos. Este es epitelio cúbico de su conducto de secreción. Ahí tenemos otro, miren, se ve más bonito, ¿no? Está allá atrás, yo lo iba a ahorrar. ¿Ya? Entonces, miren, aquí el epitelio es cúbico, sí. ¿Ya? Ovario cúbico simple, ya, lo mismo, ovario. ¿Cómo se quiso ovario? Miren aquí el folículo creciendo, aquí hay otro. Este es el epitelio terminativo, ¿ya? Ahora, esta es médula renal con la técnica triacrómica de Mason, ¿ya? Esta te permite ver colores azules, grises y rojos. ¿Ya? Yo le digo que es como el hombre araña, porque a veces también llega a tener esa definición. ¿Ya? Por eso me encanta ver esta parte de definición. ¿Ya? Toda esta igual es Mason. Esta imagen no se ve muy bonita, pero esta es igual de Gardner de la sexta edición. ¿Ya? Como les digo, no lo puedo conseguir tampoco, pero que se va a ver acá. Entonces, ahí está lo que es riñón, su cápsula de Bowman, con lo que es la triacómica de Mason.
aquí está el epitelio. Y ahí estas funciones se preguntan en concursos de histología y demás. O sea, es reconocer qué es y la función. ¿Ya? Eso se pregunta en los concursos de histología. ¿Ya? Aquí que tenemos túbulos o lictores del riñón. Miren, aquí hay epitelio cúbico. Sí. Este es tiroides. ¿Ya? ¿Cómo sé que es tiroides? Por esto está aquí. Se llaman los folículos tiroideos. ¿Ya? Esto de acá, el epitelio más esta sustancia que está en el interior que se llama color, que almacena T3 y T4, que son hormonas que lo vamos a ver en endocrino, en histología. Y entonces, ¿tienen este epitelio cúbico? Sí. Para que no se olviden nunca. Y estos son los famosos plexos coroideos. ¿Ya? Son células derivadas de los tanicocitos de las células del tejido nervioso, que lo vamos a ver cuando lleguen al tejido nervioso. ¿Ya? Son células que aparte de eso se especializan y forman lo que es líquido cefalorraquídeo. Y estas son tinciones de hematoxilina y óseo. ¿Ya? Y esta es una médula renal. ¿Ya? ¿Qué son las flechas de naranja? ¿Qué son las flechas de verde? Grasa molecular en la verde. ¿Se dan cuenta qué epitelio hay en las flechas naranjas? Cúbico simple. ¿Qué serían? Entonces, ¿dónde encontramos cúbico simple? Les doy una pista. Eso es riñón. Ya, los túbulos colectores del riñón. ¿Ya? ¿Y este de aquí qué serían las flechas de verde? Grasa blanca o molecular. No. La asa de Henle. Que es plana simple. ¿Han visto que es difícil confundirse con adiposo? Es facilito confundirse con adiposo. Por eso le puse esta imagen para que practique. Uno dice, no, adiposo uno lo reconoce a puta, ni necesita estudiar un adiposo. Y te pones asa de Henle y puta, yo como auxiliar en mi primer año quedé así. Pues sí es un adiposo y la discutí todavía. ¿No? Era asa de Henle. Entonces es algo importante diferenciar asa de Henle de cúbico. Sí. ¿Le hizo logra ver la grasa blanca de cúbico? No, en esta parte no. Ya estamos hablando específicamente en médula renal, donde están todos los túbulos. ¿Ya? Casi no hay tejido adiposo en esta región. Sí en la médula y en la corteza. Ahí sí va. En la corteza, pero no en la médula. Ahora, epitelio cilíndrico simple ciliado. ¿Ya? Ya que siempre se pregunta en la auxiliatura, compuestos uterinos. Senos paranasales no tanto, conducto central de médula espinal sí, y los ventrículos cerebrales. Entonces vamos a ver las siguientes imágenes. Ahí está. No sé cómo se hizo, qué raro. No sé si las tenía como estas imágenes. Se lo comió. No, es que dice computadora de mesa. No va a aparecer. Qué raro. Si la tengo que grabar. Directo. Sí, la página allá para verlo, montar allá. Sí. Tiene que hacer con otra diapositiva. Veamos el cilíndrico. Ahí es certificado. No habrá más. Estas cosas diapositivas que estaban me van a hacer. Por eso se ve muy chiquito. Entonces, el ciliado, jóvenes, se va a encontrar el cilíndrico pseudo certificado en vías respiratorias, en tráquea. ¿Ya? En tráquea es muy frecuente verlo, ya son epitelios, por eso aquí no se ve, había hecho digamos como más bonitas, para que se pueda ver el epitelio. Miren.
pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Ya? Y hay unos ciliados. El no ciliado, pues se va a encontrar ya en el epididimo. Quiero que vean esta imagen. ¿Ya? Y este de acá no son cilios, son estereocilios. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Porque ustedes pueden creer que este es cilio, pero no. Y a veces aquí hay cúmulos de espermatozoides. Había una imagen anterior que tenía ese tipo de pues, espermatozoides ahí. Ay, me llega. Ahora sí, el plano estratificado, creo que esa se quedó todavía improvisando. Ya. Tenemos aquí al epitelio plano, estratificado, queratinizado o cornificado, que está en células superficiales en la piel. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos que aprender a diferenciar piel gruesa de piel delgada. La piel delgada tiene un pequeño estrato córneo y la piel gruesa un gran estrato córneo. Este tiene un abundante estrato córneo, por eso es piel gruesa. ¿Ya? Aquí tenemos una piel fina. Miren la cantidad de estrato córneo, que es esto de acá, que son células muertas, contienen queratina. ¿Ya? Son bastante pequeñas. ¿Ya? Y esta es una tinción de Van Hertman, ¿ya? Que aquí tenemos a la piel. Miren, su característica de esta tinción es que lo tiñen de un color naranja, ¿no? Un color café oscuro y un poco de negro. ¿Ya? No sé con qué superhéroe, algo tienen que poner ahí para que se acuerden de los colores de esta tinción. ¿Ya? Aquí tenemos una piel gruesa, una tinción de Komori. ¿Ya? Miren, igual tenemos la tinción de Komori. La otra es de gallego. Son tinciones muy bonitas. Esta es una piel fina con un estrato poco desarrollado, un estrato córneo, miren, chiquitín. Es la diferencia entre piel fina y piel gruesa. ¿Ya? Entonces, esta es una tinción muy especial, es decir, que no hay muy complicada, sino una tinción metálica, la de Bergman. ¿Ya? Y esta tiene esta característica, grises. ¿Ya? Y te muestra el epitelio. La que aquí solo hay es puro hematoxilina y eosina. Ahora, el plano estratificado queratinizado, no queratinizado o no cornificado o sin estrato córneo, es lo mismo. Y lo vamos a encontrar en boca, lengua, esófago, en parte del epiglotis, en la faringe, en la vagina, ¿ya? Y en la uretra masculina y femenina. Entonces, esta de acá, miren, por ejemplo, es el esófago. ¿Ya? Y es epitelio plano, simple, no queratinizado o no cornificado. Plano certificado. ¿Ya? Este es lo mismo. Plano simple. Sí, no, plano estratificado. Miren, es igual, plano estratificado. Este es otra, es público estratificado. ¿Ya? Este igual, miren, esófago con epitelio no queratinizado. ¿Por qué les digo que es no queratinizado? ¿Por qué yo digo que esto es esófago y no piel? Por las células. ¿Ya? Las células tienen su núcleo conservado. Ahora, esta ya es vagina, ¿ya? Con la triacrómica de Maso, ¿ya? Y aquí su epitelio. ¿Cómo sé que es vagina? Porque no tiene glándulas aquí abajo. Lo vamos a ver cuando lleguemos al aparato reproductor. Pero estas células, ¿ya? Quiero que vean su superficie apical, y por eso me gusta la triacrómica de Maso, ¿ya? Porque si nos vamos a sus células más superficiales, vemos que aún conservan sus núcleos. Mira, aquí está su núcleo. Por eso podemos diferenciarlo de un queratinizado, donde no tienen su núcleo. ¿Ya? Y esta es otra de vagina. Y aquí tenemos un versus, un ranking, una pelea para reconocer vagina, para diferenciarlos de piel delgada y diferenciarlo de esófago, que son epitelios planos estratificados
no queratinizado y no queratinizado. ¿Ya? Entonces, en base a eso, hay que aprenderlo y lo vamos a ir viendo en las siguientes, cuando lleguemos al digestivo y al reproductor, de reconocer este tipo de placas y diferenciarlas una de otra. Ya cúbico estratificado, ya nos vamos al otro. El cúbico estratificado, jóvenes, es bastante improbable verlo. ¿Ya? Están en conjuntos muy grandes, ¿ya? Demasiado grandes, y en unión anorrectal. ¿Ya? Con esto vamos a concluir. Este es el epitelio de transición. Tenemos cálices renales, uréteres, vejiga, uretra. ¿Ya? Todo lo que cambia de forma, hemos dicho que eran células en cúpula o globosas. ¿Ya? Entonces, vamos a... Ya, les voy a explicar una cosita. Es diferente decir epitelio de transición de epitelios, ¿ya? Es diferente. Cuando hablamos de un epitelio de transición, hemos dicho que cambia de forma en la capa superficial. Pero cuando hablamos de, eso estaba en la otra diapositiva, por eso les digo, que es transición de epitelios, esto ya es otra cosa. Esto es cuando dos regiones o una región de una célula, de un tejido o de un órgano, tiene dos tipos de epitelio o sufre un cambio brusco de epitelio. Por ejemplo, la unión anorrectal. ¿Ya? Miren, ¿qué epitelio ustedes ven aquí? Cilíndrico, simple, ¿no? Y de aquí viene, miren, ¡pum! Cambió a otro tipo de epitelio, ¿ya? A cúbico estratificado. Y después más adelante, cuando llegue a la parte de lo que es el ano, ya no va a ser este cúbico estratificado, sino va a ser plano estratificado. Entonces, eso es transición de epitelios, es decir, una zona con un tipo de epitelio pasa a ser otra zona con otro tipo de epitelio y otra. ¿Dónde más? Unión esófago-gástrica. ¿Ya? Ahí también lo vamos a poder encontrar. Vamos a encontrar el epitelio del estómago y el epitelio del esófago. Esa unión, esa transición de epitelio plano estratificado, no queratinizado, a cilíndrico simple. Entonces es diferente decir epitelio de transición o transición de epitelio. Transición es el cambio brusco de epitelio en dos regiones. ¿Ya? A cambio de epitelio de transición es su cambio en la forma de las células superficiales. ¿Ya? Y vamos a hablar rápidamente, sí, pantallazo, no vamos a ver todo, porque el doctor Iriarte no lo pregunta. ¿Ya? Las especializaciones del regimen de aplicación: microvellosidades, estereocilios y cilios. Las microvellosidades son evaginaciones, miren, citoplasmáticas, ¿ya? De filamentos de actina, nada más. Se caracterizan ¿por qué? Por tener gran capacidad de absorción. A más larga y a mayor cantidad de microvellosidades, más se va a absorber. Por eso se encuentra en el tubo digestivo. El tubo digestivo no es ciliado, pero tiene microvellosidades. ¿Ya? Ahora, su ubicación en el intestino se le llama borde o chapa estriada. Y estas microvellosidades hay en el riñón, porque el riñón absorbe. Y entonces ahí se les llama ribete en cepillo. Y esas sí son preguntas de examen. ¿Verdad? No vamos a hablar de su centro, de su extremo positivo, que es la vagina, y su extremo negativo, que está en interacción con el velo terminal, y muchos los componentes, porque nos vamos a tratar de mejorar acá. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos a las microvellosidades, sus dos funciones: adhesión y aumentar la superficie de absorción. Absorbe y además aumenta la superficie de absorción. Porque miren, sería lo mismo 10 centímetros de longitud a estos 10 centímetros. Miren la diferencia. Con una microvellosidad la superficie de absorción aumenta. ¿Ya? O sea, hace que en distancias más cortas haya más superficie de absorción. Por eso es importante saber las microvellosidades y por qué están en un tubo digestivo.
los estereocilios o estereovellosidades que encontramos, por ejemplo en el epididimo, en conjunto diferente, estas son prolongaciones, o por así decirlo, microvellosidades más grandes. ¿Listo? Igual están hechos por filamentos de actina, ¿ya? No vamos a hablar de sus técnicas, es bastante largo y tedioso, ¿ya? Y el doctor no lo suele preguntar. Su función es absorción, aumenta la superficie y actúa como células, como mecanorreceptores en el oído. Yo fui partícipe de las Olimpiadas Científicas en el colegio, me imagino que han escuchado, y en la nacional me preguntaron eso, ¿ya? Sucre, tercero de secundaria, ¿qué tipo de células receptoras tenía el oído? Ya había receptores sensitivos, mecanorreceptores, receptores electromagnéticos. Los electromagnéticos están en pista. Entonces, fue de pipa video y no me salió esta vez. Ya llego a mi casa, al estudio y dije, no, pegado. Ahora, los cilios. Los cilios son evaginaciones citoplasmáticas hechas de microtúbulos, diferencia de las microvellosidades y de los estereocilios. Ellos están hechos por filamentos de actina. Ellos de acá están hechos por microtúbulos. Y su disposición es muy bonita, miren. 9 dobletes de microtúbulos alrededor de un par central. Y se dice que tiene una base que se llama el cuerpo basal, y el cuerpo basal tiene una disposición de 9 por 3, es decir, 9 tripletes de microtúbulos. ¿Ya? Pero nos quedamos con cilios de vaginaciones citoplasmáticas hechas por microtúbulos. ¿Ya? Su ubicación en vías respiratorias, trompa de falopio, trompa uterina, es muy característico villarrosado. ¿Ya? Y miren, esa es la disposición: 9 dobletes alrededor de un par central. Todos esos son microtúbulos. ¿Ya? Su función: transporte y secreción de proteínas. Por eso les puse esa imagen de pedacito. ¿Ya? Está cambiando. Esa función cumplen los cilios. Ya pasen. ¿Ya? Y la nicotina, los que fuman, son inhibidos. Los cilios se inhiben por la actividad de los cilios. O sea, la nicotina inhibe a los cilios. Por eso una persona normal, ya, tose menos que una fumatérica. La fumatérica, como está inhibido sus cilios, entra polvo, el moco, y como no funciona, no lo baje. Entonces, el mecanismo para limpiarlo es toser. ¿Ya? Esos son los cilios. Ahora, uniones célula-célula, vamos a hacer facilísimo. Ya hay uniones en la región lateral que son concluyentes, adherentes y comunicantes. Ahora, las uniones concluyentes, ya, son complejos de unión que unen ¿qué? Membrana plasmática a los filamentos de actina del citoesqueleto de la otra célula. La membrana con filamentos de actina de la otra célula. Eso es lo que une una unión concluyente y es la que está más superficial. Esta cierra lo que es el espacio de la luz con el intercelular. ¿Ya? Lo ocluye, separa esos dos espacios. Nada más podemos decir de esto. Ahora, las uniones adherentes, ¿ya? Estas ya unen filamentos de actina entre sí. Y las uniones adherentes pueden ser dos: uniones o zónulas adherentes y los desmosomas. ¿Ya? Y estas uniones, las de aquí arriba, son entre filamentos de actina de dos células, es decir, entre citoesqueleto de filamentos de actina. Ahora, las mácula adherente o desmosomas, ¿ya? Es la unión ya no de filamentos de actina, sino de filamentos intermedios de dos células entre sí. ¿Ya? Se unen mediante los filamentos intermedios. La otra mediante los filamentos de actina de dos citoesqueletos. La primera, la ocluyente, membrana plasmática con filamentos de actina de la célula adyacente. Esta, la unión adherente, la zónula adherente, es filamentos de actina entre sí de dos citoesqueletos, de una célula y de la otra. Y
de los desmosomas, filamentos intermedios de dos citoesqueletos, de dos células. Ya cambia la cosa. Y la unión comunicante, que esta ya lo hace por conexones que forman conductos y permiten el paso de iones. ¿Ya? Entonces, estas conexones, también llamados nexos, son muy importantes en tejido cardíaco. ¿Ya? Porque por ahí necesitamos que pasen iones para que el corazón se contraiga. No van a haber en fisiología. Y para eso son importantes este tipo de uniones. Y la membrana basal. Vamos a concluir con esto. Hay pliegues, y hay lo que son las adhesiones focales y los hemidesmosomas. La unión focal, la adhesión focal es ya la región basal con la matriz extracelular del tejido conjuntivo. Listo. Eso une una adhesión focal. ¿Ya? Lo que es el citoesqueleto con la matriz extracelular. ¿Ya? A cambio, el hemidesmosoma, ¿ya? Fija ya no los filamentos actinas, sino los filamentos intermedios del citoesqueleto a la matriz extracelular. Y tiene la mitad de un desmosoma, por eso se llama hemidesmosoma. ¿Ya? Y esta tienen algunas anomalías en una proteína, lo que se llama el pénfimo, que es una. Cuando hay patologías que desunen estas uniones célula matriz extracelular, y hacen que se generen este tipo de ampollas. Es genético. ¿Ya? Y ahora nos vamos a la función de la membrana basal. ¿Ya? La membrana basal se llama membrana basal al microscopio óptico. ¿Ya? Y ahora se llama lámina basal al microscopio electrónico. ¿Ya? Pero se dice que esta membrana tiene una lámina basal, una lámina reticular. La lámina basal a su vez se divide en una lámina lúcida y en una lámina densa. Eso es lo que hay que saber. Ahora, de epitelio glandular tenemos que saber que hay que una glándula está formada por el tejido epitelial rodeado del tejido conjuntivo. ¿Ya? Y va a tener dos porciones, una funcional y una estructural. La funcional o parénquima, ¿ya? Es tejido epitelial. La estructural es tejido conjuntivo. Ahora, la porción funcional, ¿ya? A su vez tiene una porción secretora. A la porción secretora le llamamos adenómero. Y a la porción siendo también parte de la porción funcional, también están los conductos. Entonces, una porción funcional de una glándula o parénquima tiene dos componentes. El adenómero o la porción secretora y sus conductos de excreción. Sus conductos excretorios. Sí o sí se lo tienen que saber, sí. Su clasificación, solo me interesa que sepan esto: endócrinas y exócrinas. Ya, el mecanismo de señalización parácrina y autócrina, y estas celulares o unicelulares, ¿no? Más me interesa merocrina, apocrina y holocrina. Nada más, esas tres vamos a ver. Aquí ya está todo. Las glándulas endócrinas ya son las que secretan sus conductos a través del torrente sanguíneo, sus productos, que son las hormonas, y no tienen sistema de conductos. Las glándulas endócrinas. Las exócrinas sí tienen sistema de conductos, ¿ya? Y lo hacen a través de las endócrinas de dos mecanismos: parácrina y autócrina. ¿Qué hace la parácrina? La envía al torrente sanguíneo y se va a la célula de al lado. Y la autócrina, miren, secretó y vuelve de nuevo. Así mismo, ¿ya? Es como veo en las elecciones, ¿no? Ahora sí. Mecanismo de secreción. Están las merocrinas o ecrinas, ¿ya? Que estas liberan su producto de secreción, miren, a través de vesículas limitadas por membranas, mediante exocitosis, ¿ya? Entonces, esta, por ejemplo, es el ácido pancreático. La apocrina, que lo hace mediante la liberación de una parte de su citoplasma, miren, ¿sí? Se va una parte, no solo se va en vesículas, se va una parte del citoplasma con ella, ¿ya? Y esto es muy importante ya en las glándulas mamarias, que tienen este tipo de glándulas apócrinas. Y luego tenemos a las holocrinas. Estas sufren apoptosis para liberar sus productos. Por ejemplo, una glándula sebácea, ¿ya? Entonces libera sus productos mediante apoptosis. Y miren, no sé quién era, miraba Apolo. Apolo era el dios del sol, y él me acordaba de nombre. Por eso me dice la hemoteca. Miraba Apolo. Merocrina, apocrina y holocrina.
¿Ya? Esas no las vamos a ver tanto. Lo que quiero que sepan es el tipo de secreción. Pues el segundo tipo de secreción, jóvenes, son mucosas, serosas y mixtas. Cuando lleguemos a digestivo 1 las aprendemos a reconocer. Pero las mucosas, jóvenes, secretan núcleo basal y se tiñen de menor intensidad. Las serosas secretan proteínas, núcleo central y se tiñen bien intensamente. ¿Ya? Solo hay una glándula que es serosa pura. Pregunta de examen con el doctor Iriarte, la parótida. Es la única glándula que es pura. Y luego tenemos las mixtas, que tienen 0 mucosas. La glándula submandibular y la sublingual. ¿Ya? Se dice que la glándula sublingual tiene predominio mucoso y la submandibular predominio seroso. ¿Ya? Entonces el doctor Iriarte les dice, hay mucosas, serosas y mixtas. Listo. La serosa, que se va para abajo. ¿Ya? La mucosa le ponen como sublingual. Pero él sabe y él dice que en realidad es mixta, que tiene las dos. ¿Ya? La única que es una glándula con secreción mucosa es la célula calicifora. Ya es una glándula unicelular, una sola célula. Y ahí esta se encuentra en el tejido respiratorio. ¿Ya? Entonces, miren, este es una glándula con su secreción serosa y mucosa. Miren. Esta es serosa y esta es mucosa. Entonces, miren, vemos una glándula serosa, secreta moco, se tiene menor intensidad y núcleo basal, y el otro núcleo central. ¿Ya? Y cuando es mixto se forma esta semiluna. ¿Ya? Esta, por ejemplo, es un acino mixto y se forma esta semiluna. Una semiluna serosa, semiluna de guanos, es decir, un acino mucoso y abajo un acino seroso en forma de semiluna. Esa se llama semiluna serosa o semiluna de guanos. Entonces, miren, así está. Una célula mucosa, núcleo basal, la otra es núcleo central. Bien teñida, poco teñida. Por eso está de amarillo. ¿Ya? Y con eso concluimos. Vamos a repasar unas preguntas del doctor Iriarte. Ya es un vamos. Vamos a añadir las de este año. También la pregunta. ¿Cuáles son los tejidos básicos? Epitelial, muscular, conectivo. ¿Cuáles son los tejidos básicos, jóvenes? Dos. Diferencia entre recubrir y revestir. Recubrir es por fuera, revestir es por dentro. Mencione los tipos de epitelio de los siguientes Plano simple. ¿El endotelio es? Plano simple. ¿El esófago? No queratinizado. ¿Los túbulos renales? Público simple. ¿La tráquea? ¿Quién me los responde bien? ¿Cómo se describe? Se gana el libro, ¿verdad? ¿Quién me describe, sin ver los apuntes, sin ver los apuntes? Ya. ¿Quién lo describe a la tráquea? Ya, a ver. Tejido epitelial cilíndrico sobreedificado con células caliciformes. Ya te faltó una cosa más. Cilíndrico, cilia. Te lo llevas. Cilia. Ese es el epitelio respiratorio. ¿Ya? Te ganaste un libro, tienes el de histología. Este es de Mariano Diffure. Diffure es uno de los más bonitos. ¿Ya? Les digo, yo siempre a mis alumnos les he dicho, estudien Diffure y luego Ross. Diffure es como bien sencillito, al pan, al vino, vino. Nada más. ¿Ya? A cambio, ya lo que es Ross te mete una bollonada, te mete todo. Y es difícil aprender así.
Primero iniciamos con lo básico y luego con lo complejo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células calíciformes. Ahora sí, una de las siguientes glándulas es la sinosa ramificada. No vimos esta parte porque ya ¿alguien se la sabe? Ya, la forma de una glándula va de la forma de su acino y si es ramificado su conducto o no. Así se clasifica. ¿Ya? Entonces, una sinal es que tiene una forma de uva o de matrix. ¿Ya? Y si su conducto es ramificado o no. Y si este caso es ramificado, ¿cuál sería? Estómago. ¿Ya? Estómago se caracteriza por tener este tipo de glándulas para su secreción. Y esta fue pregunta de hace añadas. ¿Ya? Epitelio de la vejiga. Urotelio de transición. Urotelio o de transición. Ahí lo tenemos. La vejiga urinaria está conformada microscópicamente por. Esta fue pregunta de ecuación. Urotelio. ¿Seguros? ¿Seguros? La C, la D, la E. Sí, la de. Ya sabes que todavía mi compañero la pelada. Ya. No, en serio, yo saqué con 29 de 30. Pero fue por otra pregunta que estaba mal. Ya. Decía así, inciso C y D, pero no coincidía la respuesta. O sea, entonces yo le puse solo uno y el resto dijo, no, ustedes se han confundido. Ya, pero este es C y D, porque el epitelio de transición su otro nombre es urotelio. Ahí es la trampita del doctor. Entonces la respuesta es C y D. ¿Qué tipo de epitelio encontramos en el esófago? Porque vean que ya lo cambia de diferentes maneras. Simple cilíndrico no caracterizado. Pseudoestratificado. Ah, no. Plano estratificado no queratinizado. Plano, estratificado, no queratinizado. Ah, bueno, esta ya estaba marcada. Cagada, le iba a preguntar esta. Ya. Son estructuras citoplasmáticas móviles capaces de mover líquido y partículas sobre superficies epiteliales. Eran los ¿ya? Ya. Las glándulas que secretan sus productos hacia la superficie en forma directa o a través de tubos o conductos epiteliales Son isófilos. El nombre del tipo de epitelio al que corresponde. ¿El ovario qué epitelio tiene? ¿Cúbico? ¿El estómago? Cilíndrico simple. Cilíndrico, simple. Bien. Epitelio plano queratinizado. Plano estratificado. Queratinizado. ¿Cuál es la orden de los para describir un epitelio? ¿Cómo describen? Forma, si es estratificado o no. Especialización. Especialización. La especialización es si es queratinizado o no queratinizado, o si es ciliado y no ciliado. Ahora la cápsula Bowman, Labios planos. Ahí lo tenemos. Libera sus productos de secreción por exocitosis en vesículas limitadas por membrana. Por ejemplo, la sinoconcaria. Pero Pues examen, las glándulas mamarias liberan sus productos como una parte de su citoplasma y membrana apical. Ya no ven que entrar lo que gusta. No, también. Las glándulas sebáceas, las glándulas de mecomio, cuando sufren apoptosis. ¿No? Si se quedaron callados, ¿qué pasó? Ya, la glándula parótida se caracteriza por presentar Ácido seroso puro. Y eso es en la parte de tejido epitelio. Ahora, había una pregunta de su parcial del año pasado, igual me la preguntaron mis alumnos, que era, ¿alguien la tiene la pregunta? La tengo acá en mi teléfono, no me dio tiempo de pasarla.
Entonces, la unión lateral de los epitelios, ¿qué tipo de especialización hay? Inciso A, ocluyente. Inciso B, adherente. Inciso D, C, desmosomas. Inciso D, unión estrecha. Y E, comunicante conexo. Es comunicante conexo para el doctor. Lo digo para el doctor porque en la región lateral de una célula, ¿qué uniones hay? ¿Qué orden? Superficial a profundidad. A ver, esta es la región lateral de la célula. De superficial aquí en la parte, digamos que esta es la luz y esta es otra célula. Primera unión, ¿qué hay? Sólula ocluyente, ¿no? O unión ocluyente. Después, la sólula o unión adherente. Luego, la mácula, adherentes o desmosoma. Y acá vamos a tratar de dibujar los semiconductos. No sé qué diablo que salió. Ya, que sería la unión hendidura, comunicante o nexo. Y aquí abajo en la región basal, ¿qué habría? Creo que es bosoma y adhesión focal. La adhesión focal, dos hemidesmosos. Este es el hemidesmoso. Vamos a ir repasando. La zona ocluyente, ¿qué unión? Membrana plasmática con filamentos de actina de la otra célula. Ya. La unión adherente une filamentos de actina de una célula con los filamentos de actina de la otra célula. A ver. Ahora, desmosoma. Filamentos intermedios con otro filamento intermedio. Ahora, unión en hendidura conexo mediante conexones entre dos células adyacentes. Ahora, la unión adherente, la adhesión focal es lo mismo. Filamentos de actina, ya del citoesqueleto, a la matriz extracelular. Hemidesmosoma, filamentos intermedios, ¿ya? Intermedios, ¿a quién? A la matriz extracelular. Entonces, ¿cuáles son uniones célula-célula y cuáles son unión matriz extracelular? La unión laterales son Célula-célula y las de abajo, uniones célula-matriz extracelular. Entonces, algunos doctores te ponen una de las siguientes son uniones célula-célula, excepto, y te ponen adhesión focal o el hemidesmoso. ¿Ya? Entonces, acuérdense, yo la verdad para acordarme esto hacía este trabajito. Poníamos de son 5, ¿ya? Y son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 más el otro, pero ya lo tomamos ahí. ¿Ya? Entonces, hacen esto. 1, unión ocluyente. Membrana plasmática más filamentos de actina de la otra célula. 2. Unión adherente, que es filamentos de actina de una célula con la otra. Luego, desmosomas, filamentos intermedios o filamentos intermedios. ¿Ya? Luego, unión en hendidura a través de los conexones. Y ahí ya tenemos cerrado aquí arriba. Abajo, este de aquí. La adhesión focal, filamentos de actina a matriz extracelular y el hemidesmosoma, que es filamentos intermedios a la matriz. Entonces ahí estaba de 1, 2, 3, los conexones, adhesión focal y hemidesmosoma. Esa era mi manera de acordar. Y ahí así me iba acordando yo, esta espina, y en el examen, con la tercera sangüesa, como en el primer año de asignatura, yo, ¡ay mierda! Y me empezaba así, ¿no? Con mis deditos, porque el doctor preguntó qué unía la unión comunicante o el nexo. Y estaba inciso esa pregunta. Entonces, y a ver cómo era, ya. Y ahí acordándome todo, ya empecé a anotarme, a hacer así rapidito y ya. Porque es un minuto, una pregunta. Pero no son tantas.
Entonces, con esto yo creo que están hechas. Pero para el doctor, como les digo, esa pregunta era un hendidura con eso. Ya, porque pasó un patrón de respuesta, porque para mí la respuesta en sí tendrían que haber sido todas estas tres. Están en la región lateral, las cuatro, mejor dicho. ¿Ya? Si hubiera habido ahí un excepto, sería un envidismo solo. ¿No? Bueno, el siguiente premio va a ser la siguiente exposición, ya con lo que es el auxiliar Camacho. Para esa va a haber un formulario y quien tenga las notas más altas, ya, por la hora no lo va a dar ahora, no va a continuar, va a ser mañana, ya, porque no me pasé demasiado. Entonces mañana se va a dar la parte de tejido conjuntivo y adiposo, ya le vamos a mandar el horario de nuevo y se va a sortear este libro, ya. Así vamos a mandarle un formulario. Estén antes de irse. Están invitados el día viernes, vamos a compartir, confraternizar con quinto, cuarto, tercero, segundo y primer año en el club universitario a las 3 de la tarde. Va a haber comida gratuita y alimentos, bebidas. Bueno, no bebidas alcohólicas, buena de la escuela. Están invitados. Su hígado